Bueno, vamos a volver entonces al libro de Jueces y retomar donde dejamos a Josué a mitad de la batalla o conquista del ejército de los madianitas. Hace ya 2 semanas o 3 semanas vimos la batalla donde Gedeón dividió sus 300 hombres en 3 grupos, los puso alrededor del valle donde se encontraban los madianitas. Más de 100.000 madianitas habían, nos dice el pasaje, o sea, una cantidad brutal de soldados, y con 300 hombres y la ayuda de Dios, pues sorprendieron, aterrorizaron al ejército y salieron corriendo, y entró el pánico, y el pánico se convirtió en matanza de ellos uno contra el otro, y bueno, de una forma milagrosa Dios dio la victoria a Josué y sus hombres, de una forma pues espectacular, igual que la caída de los muros de Jericó, igual que cuando Dios partió las aguas para que pasase Moisés. Dios estaba demostrando que para Dios no hay limitaciones. Si el pueblo volvía a Dios, Él podía darles la victoria. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a abrir el mapa. A ver, aquí. Estamos aquí. Google Earth. Bien. Si quitamos este, voy a poner rápidamente lo que vimos, resumir un poquito lo que vimos la última vez, bien. Entramos aquí, esto es el valle del ejército de los madianitas, que lo tengo, a ver, aquí se ve un pelín mejor el ángulo. Básicamente estaban aquí y se dividieron en 3. Y la ubicación esta me la imagino, pero hay 3 montes alrededor del valle y tiene sentido, ¿no? Que fueran 3 grupos de 100 hombres. Y ahí es donde rodean, sorprenden al ejército enemigo y ellos salen huyendo o por aquí o por aquí, en esta dirección. Y Gedeón y su ejército les persiguen hasta Betzita, nos dice a Cerera, a Abel Meola, hasta Tabat. Les persiguieron. Al final, recuerdo, al final del capítulo 7, dice que Josué mandó mensajeros a Efraín, que vemos aquí la tribu de Efraín, que les cortaran el paso de Bet-bara hasta el sur del Jordán. O sea, les cerraron este paso para que no pudieran huir por el sur. Tuvieron que cruzar el río Jordán y por eso saltan hasta Tabat y huyen. Y hoy vamos a ver dónde siguen persiguiendo los judíos a los madianitas. Bien, entonces vamos a... Yo creo que podemos quitar todo esto ya, que ya hay mucho para ver, y continuamos con el pasaje de hoy. Entonces, Jueces, capítulo 8, versículo 1, dice: pero los hombres de Efraín, bueno, vuelvo a entender Efraín, bien. Los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Recuerda que Dios limitó el número del ejército de los que iban a luchar contra Madián, y por 2 razones. Uno, para demostrar que Dios con poquísima gente podía dar la victoria, y 2, porque era, o sea, la estrategia que Dios le dio a Gedeón involucraba a pocas personas. No podías mandar a un ejército entero a rodear a los madianitas sin que lo vieran, pero 3 grupos pequeños de gente sigilosa pudieron hacer lo que, o sea, pudieron cumplir el plan de Dios, bien, y derrotar a una hueste muchísimo más grande que ellos. Seguramente algunos de los que se quedaron atrás, porque solo fueron 300 al monte a rodearlo, seguramente algunos de esos continuaron y se unieron una vez más al ejército que perseguía a los madianitas ya cuando estaban huyendo. Y mientras huyen, bien, vienen por aquí del valle, cruzan hacia el Jordán. Josué les dice a Efraín: oye, córtales el paso, y nos dijo el capítulo 7 que
Efraín capturó, o los hombres de Efraín capturaron a 2 príncipes de los madianitas, que los nombres los encontramos, no me acuerdo ahora cómo se llamaban estos, eran... los nombres no los vemos aquí, espera, un segundo que lo busco. Eran Oreb y Zeeb, sí. 2 príncipes, y nos dice el lugar donde capturaron y mataron a estos 2 príncipes. Esos fueron los efraínitas. Por eso dice, responde Josué ahora, Gedeón responde y dice, a los cuales respondió, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? No es el rebusco de Efraín, y aquí usa el lenguaje un poco de horticultura, el rebusco, o sea, lo que cogen de la viña, es lo que está diciendo, la cosecha, se podría decir, la cosecha de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer, que Abiezer, espera, está aquí, bien, cerca de la zona donde estuvieron, a ver, aquí tenemos el valle de Jezreel, el ejército, o sea, ahí está la batalla principal. Abiezer es donde Dios dio la victoria. Bien, y lo que está diciendo simplemente Gedeón es, vosotros recibisteis, merecéis más gloria por haber capturado estos 2 príncipes que lo poco que hicimos nosotros ahí en Abiezer. Lo único que nos dice aquí Gedeón, siendo muy diplomático, en una situación donde no estaban unidas las tribus de Israel. Parte del problema en Israel, que ellos habían abandonado a Dios y estaban yendo todos por su cuenta sirviendo a ídolos, es que no eran un pueblo. Y bueno, vemos simplemente eso, fricción entre las tribus, los de Efraín enfadados porque Gedeón se llevó la gloria, entre comillas, por esta batalla, y ellos dicen, no, pero nosotros habríamos ayudado y no nos diste oportunidad. No estoy segurísimo por qué Dios incluye estos detalles en la Biblia, más que para demostrar que Gedeón quizás era pacificador, ¿bien? Y recordarnos de lo divididos que estaban los judíos en este momento. Bueno, continuamos. 3. Dios ha entregado en vuestras manos, aquí están los nombres, a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él les habló esta palabra. Bien, y bueno, se podría discutir quién tuvo un lugar más grande en la victoria o no, y por ambas partes, o sea, Dios es el que concedió la victoria. Eso es al final lo importante en esta historia, ¿no? Efraín, si aprendemos otra cosa de esto, es que no estaban dando la gloria a Dios, pero bueno. 4. Y vino Gedeón al Jordán, quitamos al Jordán, aquí el río, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. Voy a mencionar ahora los kilómetros, que son brutales, los kilómetros que hacen estos soldados. Bien, y soldados llevando armadura y espadas y escudos y todo lo que es de guerra. Bien, bueno, dice, pasó cansados pero persiguiendo a los madianitas. Era importante capturar, matar a los madianitas que habían entrado. Os recuerdo, ¿no? Madián está al sur, aquí abajo. Desde aquí vinieron los madianitas. Y estaban viniendo haciendo rapiña en Israel, subiendo y por toda la zona, bien, porque tenían un ejército grande, pero causando estragos grandes. A ver, volvemos aquí. Entonces, persiguiendo, dice, y dijo a los de Sucot, bueno, vimos las ciudades por donde había pasado antes, ¿no? Llegan a Sucot. Sucot está al otro lado del río Jordán, bien, pueblo, es ciudad hoy en día, pero esto está a la entrada de un valle, y por este valle, no quiero marear a nadie, pero por este valle es por donde van a ir los ejércitos. Dice, a los de Sucot, os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Yo persigo a Zeba y a Zalmuna, reyes de Madián. Doy la vuelta otra vez, bien. Ahí veis a Abiezer a la distancia, otra vez. El lugar de la batalla está aquí,
Bien. Entre Sukkot y la batalla son alrededor de 50 kilómetros que han hecho. Bien, esto es como distancia entre Irún y Beasain. 2 veces San Sebastián. Sí, y más. O sea, estamos hablando de distancia grande, más que un maratón. Han corrido estos soldados, o sea, luchando, persiguiendo, llevando armadura. O sea, estamos hablando, esta gente estaban físicamente preparados. Mi hermano hizo su carrera, su maratón en el monte la semana pasada y absolutamente brutal lo que hizo. Pero estamos hablando de esa distancia en plan guerra, en plan luchando. Dice, él está entonces persiguiendo a estos dos reyes, Zeba y Zalmuna, que escaparon de la batalla. Dos príncipes, nos dice, fueron capturados por los efraimitas, y estos dos reyes han logrado cruzar el río Jordán y escabullirse y quieren salir del país, pues huyendo y evidentemente salir con vida porque ha fracasado su ataque. 6. Y los príncipes de Sukkot respondieron. Ahora, y esta respuesta muy curiosa. ¿Están ya Zeba y Zalmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? ¿Qué están diciendo? Gedeón está persiguiendo, pero persiguiendo a estos reyes con su ejército, y la ciudad de Sukkot esencialmente les está diciendo, a ver, no os queremos ayudar porque si se escapan estos reyes van a volver y castigarnos por haberos ayudado, esencialmente. Nosotros nos mantenemos neutrales en todo esto, ¿eh? Somos aquí Suiza, no nos metemos ni en vuestra parte, ni aparte de los madianitas, déjanos en paz, no queremos que se enfaden con nosotros. Que eso es un problema gravísimo en cuanto a, estamos hablando de los judíos, ¿bien? Los judíos, Dios les había dado la tierra prometida, y esto de que entraran un ejército extraño, un ejército de fuera, estuviese causando rapiña, eso estaba mal, ¿bien? Eso no tenía que ocurrir. Sukkot debía haber estado absolutamente a favor. Si las cosas se iban bien espiritualmente, habrían estado ayudando y a favor de Gedeón y de lo que Dios estaba haciendo a través de él. No lo están muy con miedo de meterse. Se entiende que tenían miedo, pero de otra parte están metidos en su pecado y tienen temor a las consecuencias de tomar la decisión equivocada aquí. Bueno, Gedeón les responde, y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Zeba y a Zalmuna, o sea, él recordándoles, ¿no? Es Jehová el que está luchando aquí. Gedeón, en toda esta historia, le vemos humilde. Y es muy importante. Vemos que él, que ha visto el milagro, él reconoce al 100%, y yo no soy el general aquí que ha ganado ninguna victoria tremenda, ¿no? Es Dios actuando, y ese es el lema de esta historia, es Dios el que da la victoria. Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Zeba y a Zalmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Una amenaza muy curiosa, esencialmente diciendo, vais a pagar por vuestro miedo, por no ayudarlos. Imagínate 50 kilómetros de correr, necesitan provisiones y no se lo dan los judíos mismos. Bien, es algo grave aquí. Dice 8, y de ahí subió a Peniel, dice, porque, a ver, subió por este valle, bien, continuando persiguiendo. Dice, llegaron a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sukkot, 2 veces, diciéndole, oye, no vamos a ayudaros. Estas ciudades tendrían sus fortificaciones, y decían, no nos vamos a abrir las puertas, no vamos a ayudaros, apañaoslas, y tienen que seguir persiguiendo a los madianitas, pues sin sustento. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Peniel es un lugar muy defensivo, estratégicamente. Otra vez pongo la visión un poco aquí del valle. Yep.
por este valle, pues cruza estos montes que son altísimos, bien, es el, ¿cómo se llama? El puerto para ir a cualquier sitio al este, bien. Lugar muy importante, estaría fortificado, habla de una torre, evidentemente no ha sobrevivido la torre, pero hay una torre en la ciudad y dice Gedeón, pues de mucho servís como lugar defensivo si no vais a ayudar a vuestros hermanos los judíos. Voy a derribar esta torre a la vuelta. Y Zeba y Zalmuna estaban en Karkor, continuamos. Vamos atrás, Karkor, veis que está aquí, bien. O sea, y aquí abajo no aparece para vosotros. Aquí con el cursor me dice la elevación. Karkor está a 1 kilómetro de altura, bien. Por aquí, o sea, va subiendo. Esto es una cuesta brutal, bien, de Sukkot a Karkor. Estamos hablando de unos 16 kilómetros añadidos a los 50 que ya han corrido. O sea, en 16 kilómetros van a hacer una subida de... Esto está por debajo del nivel del mar. El río Jordán y el Mar Muerto están bastante por debajo del océano. Es una subida de 1400 metros. Que eso, pues, estuvimos en Tegama, eso es más que la distancia entre Tegama y el monte Aitzcorri. Bien, es subir un monte grande. Todo esto después de sus 50 kilómetros de perseguir, sin comida, a menos que hayan conseguido provisiones en otro lugar, pues estamos hablando de gente brutalmente en forma. Pero llegan, entonces, Zeba y Zalmuna están en Karkor, dice, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, poquísimos en comparación a lo que eran al principio. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Lo que pasa, serían diferentes bandas de ejércitos, algunos habían sido capturados y eliminados. Esta banda escapó medio ilesa, o por lo menos bastante fuerte todavía, y están rumbo a su nación a intentar reagrupar fuerzas y sobrevivir y eso. 11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente del Nobá y Jokbeda, que son, bueno, dos ciudades en el camino, vemos aquí, a ver. Bien, simplemente diciendo el camino por donde os mostré. Dice, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Ellos han hecho el mismo recorrido que los judíos, también están súper cansados, les consiguen coger por sorpresa una vez más. Quizás pensaban que se habían escapado, quizás, no sabemos cuánto tiempo ha pasado aquí, pero seguramente todo en el mismo día. En fin, les cogen por sorpresa una vez más, quizás les rodean o les atrapan, y huyendo Zeba y Zalmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Zeba y Zalmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Mató o esparció al ejército entero y capturó a los líderes. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes que el sol subiese. Esta frase es un poco difícil de traducir. Hay una ciudad aquí, se llama Erez, aquí, y algunas traducciones dice que volvió de la batalla por el valle de Erez. Erez significa sol, según entiendo, y bueno, podría ser, volvió de este lugar llamado Erez por el valle que habían subido, o podría ser, pues, antes de amanecer del día siguiente. Seguramente, porque hay una ciudad aquí llamada Erez, seguramente es una referencia a esta ciudad, pero podría ser ambas cosas también. En todo caso, el tiempo es un tiempo muy comprimido en el cual ha ocurrido esto, ¿bien? Si lo entendemos así como está escrito en la Reina Valera, pues volvieron, o sea, atacaron de noche, rodearon a los madianitas por la noche, les sorprendieron, corrieron hasta aquí, seguramente a lo largo de todo el día siguiente,
y la noche, y acabaron volviendo antes de que el sol subiese el día siguiente. Es la idea. El sol sube por el este, estamos al este de Israel. A ver, vamos a poner el mapa oriental de nuevo. Bien, y bueno, vuelven desde Erez, es la idea, pero bueno. 14. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot. Sucot es esta ciudad, ¿no? De donde habían pasado pidiendo pan. Y le preguntó, y él le dijo por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot. 77 varones. Estos son los ancianos de la ciudad, los líderes, los que habrían tomado la decisión de cerrar las puertas y no ayudar a sus hermanos judíos. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Zeba y a Zalmuna les trae prisioneros, acerca de los cuales me zaheristeis, tuve que mirar, significa burlar, me zaheristeis diciendo, ¿están ya en tu mano Zeba y Zalmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Entonces, bueno, Gedeón viniendo diciendo, a ver, sin vuestra ayuda hemos conseguido capturarles, estas son las personas que os daban miedo. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, como había dicho, y castigó con ellos a los de Sucot. Trajo pinchos y les pegó con pinchos. No sabemos exactamente cómo fue el castigo. Seguramente no fue muy placentero para los ancianos de Sucot, pero fue algún tipo de justicia que hizo Gedeón. Un recordatorio importante, ¿no? Lo he dicho muchas veces, pero en narrativa... la Biblia no nos está diciendo que Gedeón es perfecto. No es Gedeón aquí no es una persona automáticamente por imitar. Bien, la Biblia nos habla de personajes fallidos todos que hicieron con la ayuda de Dios obras tremendas, y Gedeón está entre ellos. El mero hecho de que lo hizo Gedeón no significa que estuvo bien. Pero bueno, según entendemos, pues estuvo actuando en justicia, castigando a estos que debían haber ayudado. Eso es sin duda. 17. Asimismo, y aquí más severo, habla del castigo. Asimismo, derribó la torre de Peniel, que había dicho, y mató a los de la ciudad. Allí, bueno, consecuencias más severas, evidentemente, ¿no? Les mató a los que les habían prohibido la ayuda, y derribó la torre, como había dicho. Luego dijo a Zeba y a Zalmuna, ¿qué has...? Bueno, entonces, pausa, párrafo nuevo, ¿no? Habla con los dos reyes que ha capturado y dice, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y Tabor es un monte, está aquí, volvemos aquí, es uno de los 3 montes, bien, en el cual se situaron los judíos alrededor de este valle donde estaban los madianitas, ¿no? Este es el monte Tabor. Y esto no nos lo contó antes la Biblia, bien, esto es información nueva. Pero dice, ¿qué aspecto tenían los hombres que matasteis en Tabor? Esto, una de 2 opciones, bien, o son personas que murieron antes de esta batalla, bien, porque evidentemente estos eran enemigos, estaban haciendo rapiña, habían matado a personas antes de que empezara la batalla y todo esto. O es eso, o esto ocurrió durante la batalla misma. La Biblia no nos dice que los 300 hombres que rodearon a los madianitas, que todos salieron sobreviviendo, y lo más normal en una batalla es que no. Bien, Dios estuvo de parte de los judíos, pero eso no significa que no tuvieron... que no cayeron ningún judío en todo esto. Pero dice, matasteis. Hubo una matanza, bien, en el monte Tabor. No sabemos toda la historia detrás de esto. Y Gedeón le pregunta específicamente a estos reyes, ¿cómo fueron estas personas que matasteis? ¿Qué aspecto tenían? Y ellos respondieron, eran como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Seguramente es que eran altos. Bien, simplemente nos dice aspecto como Gedeón. Él les dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Aquí, creo yo, entra la parte humana de Gedeón.
Aquí ya entramos a ideas de venganza personal. No quiero juzgar aquí a Gedeón demasiado porque no lo sé. La Biblia no nos cuenta mucho detalle, bien, pero parece ser que aquí es donde Gedeón pues actúa en pasión. Esencialmente se entera de que estos dos reyes han matado a un montón de sus hermanos. Y dice, si no los hubieseis matado, no sabemos el contexto de cómo fue y todo eso, si fueron, quizás fueron torturados o algo así, no sabemos, ¿no? Si no lo hubieras hecho, dice, no os mataría, que es dudoso si eso es correcto o no. Estos eran enemigos, seguramente lo correcto era matanza, bien, eran al final enemigos de los israelitas, pero eso es lo que dice Gedeón. Y dijo a Jeter su primogénito, esto es Gedeón hablando a su hijo, levántate y mátalos a estos dos reyes. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muchacho. Otra vez vemos aquí temas curiosos en la familia de Gedeón. Hay mucho aquí que la Biblia no nos cuenta, bien, y Dios nos da detalles, y yo no sé, en todo caso, no puedo decir exactamente por qué hizo Dios lo que hizo y por qué ha incluido estos detalles, ¿bien? Pero otra vez parece que vemos a Gedeón actuando en pasión propia, ¿bien? Actuando pues según su corazón, no actuando con cabeza sino con corazón, ¿no? Porque le dice a su hijo, mátales. El hijo no lo quiere hacer porque es pequeño y cuando dice pequeño, quizás es que era muy pequeño. Bien, las personas se convertían en adultas a los 12 años en estos tiempos. Seguramente estamos hablando de un niño muy niño. Y entonces dijeron Zeba y Zalmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Quizás un poco de burla aquí, o reto a Gedeón. Sabemos exactamente, y dice, y Gedeón se levantó y mató a Zeba y a Zalmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Son detalles simplemente que nos cuenta la Biblia. Estos detalles al final nos cuentan que esto es una historia verdadera. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, la palabra podría ser traducida rey, ¿bien? Sé nuestro líder, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Este evento es a una escala más grande que los otros jueces que hemos visto hasta ahora. Bien, este evento recurrió toda Israel. Los madianitas estaban cargándose a judíos en todas partes de Israel. Bien, en la mayoría de los jueces no era así, eran regionales los conflictos más pequeños. Este era un conflicto grande que involucró a todo el país. Y vemos que aunque las tribus, voy a poner por referencia las tribus, bien, todo esto incluido en la historia de hoy, bien. Las tribus que tenían problemas los unos con los otros estaban raros, ¿no? Vemos que había conflicto entre ellos. Se unieron pidiéndole a Gedeón que él fuese su líder. Así como Moisés había sido líder, así como Josué había sido líder. Pero que él gobernase sobre el pueblo entero. Y, según entendemos, esto no era lo que Dios quería. Dios quería que cada uno por su cuenta, y por eso Dios les mandó a cada casa, a cada tribu, esencialmente a controlar sus propias fronteras, a eliminar la idolatría en sus propias fronteras, a lidiar, a luchar por su propia sección del país. Bien. Y no quiso rey. Incluso más adelante, cuando Dios les da como rey a Saúl, Dios les dice que no es lo que quería él para ellos. Lo da por la dureza del corazón de ellos, etc. Esto no era lo que quería Dios. Y Gedeón responde, ellos le piden ser rey,
Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y este es muy importante. Vamos a ver esta idea más en los próximos capítulos de los libros de los jueces, porque no todos los jueces hicieron como Gedeón. Algunos sí que se cogieron la corona y quisieron gobernar y eso bien. Gedeón no. Y dio la razón muy clara, ¿no? Dijo, no voy a hacerlo yo, lo va a hacer Jehová, lo va a hacer Dios. Dios es vuestro rey. Israel era una teocracia, bien, dirigida por Dios. Dios era el mandamás, Dios había puesto las leyes. Ellos no necesitaban un rey que les dijera qué hacer, Dios era el que les decía qué hacer, ¿no? Eso lo entendió Gedeón y lo hizo... lo hizo correctamente aquí. Decidió bien y ojo que no muchos son capaces de no coger poder cuando se les es ofrecido. Es una cosa muy difícil de hacer. Quizás por eso Dios le escogió a Gedeón. Era una persona humilde, una persona que reconoció desde el inicio que Dios fue el que hizo toda esta victoria. ¿Bien? Bueno, Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, aquí, párrafo nuevo, bien, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Esto después de que ha acabado la batalla, Gedeón les dice, os pido un favor, que todos, quizás todos los soldados, quizás todas las tribus, no sabemos exactamente con quién está hablando aquí, ¿no? Pero que me traigáis anillos del botín, ¿bien? El botín de la guerra que habían conquistado. Dame un porcentaje a mí, ¿bien? Y no es para su ganancia personal, no es para hacerse rico él mismo, vamos a ver para qué lo quiere. Dice, ellos respondieron, de buena gana te lo daremos, y tendiendo un manto echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Esto recuerda mucho a Aarón y Moisés. ¿Os acordáis que Moisés cuando subió al monte, el pueblo les dijo a Aarón, oye, no tenemos a Moisés, pensamos que ha muerto, no le vemos? Haznos algo, y Aarón les dice, tráeme los anillos, tráeme el oro que habéis conseguido como botín de Egipto. Muy parecido aquí, ¿no? Bueno, Gedeón les dice, tráeme el botín, y lo hicieron, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro, se me olvidó apuntar, son bastantes kilos, bien, de oro, estamos hablando de una buena cantidad, no me acuerdo exactamente cuánto es en kilos. Dice, sin las planchetas y joyeles y vestidos de púrpura que traían, los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. O sea, había mucho otro botín y se quedó únicamente con estas zarcillas de oro. Bien. Dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. El efod era lo que se ponían los sacerdotes en frente de su ropa. Era parte de la vestimenta de los sacerdotes. Esto Dios lo estableció en el libro de Levítico. Dio instrucciones para el efod. Gedeón manda hacer un manto para sacerdote, que es una decisión muy curiosa. Y la Biblia no nos da más acerca de su decisión, su razonamiento. Yo creo que lo hace con intenciones buenísimas, Gedeón, creo. Al parecer, Gedeón está, una vez más, dando la victoria a Dios y quiere decir, yo no voy a ser vuestro rey, pero lo que vamos a hacer con el botín es reinstaurar el sacerdocio. Parece ser que que Gedeón quiso hacer lo bueno aquí. Dice, hizo un efod, lo guardó en su ciudad de Ofra. Ahora eso es un problema porque Ofra no era ciudad de los sacerdotes. Ofra es el pueblo de Gedeón. Bien, ya lo vimos en el otro capítulo. Aquí es de donde era Gedeón y esto todo ocurre al lado de su ciudad. Bien.
Lo trajo a Ofra y en vez de que lo use un sacerdote, que es para lo que servía el efod, ¿qué pasa? Se convierte en un... Bueno, se convierte esencialmente en una cosa de idolatría. En vez de que empiece lo que es el sacerdocio, y un sacerdote se lo ponga, y el sacerdote haga su rol, que es intermediar entre Dios y los hombres y hacer los sacrificios, en vez de eso, dice, Israel se prostituyó, en la misma palabra que vemos en Oseas, cada 2x3, ¿no? Abandonó a Dios y empezó a adorar o a reverenciar a este efod. No creo, o sea, no es que se pusieron a inclinar y a tratarlo como un dios, ¿no? Pero lo que hicieron fue enfocarse de una forma inapropiada en esta reliquia de la batalla. Al final esto representó su victoria sobre Madián y el pueblo reverenció a este objeto en vez de a Dios. Dios era el líder. Fíjate que el pueblo quería reverenciar a Gedeón y Gedeón no lo aceptó, no quiso ser líder de ellos, ¿no? Y Gedeón, al parecer, hizo algo con buena intención, pero que terminó, dice, tropezando a Gedeón y a la casa y al pueblo de Israel. Es muy curioso este versículo, hay cosas que no entiendo todavía, pero la decisión que tomó Gedeón, que quizás fue como el de Josué, que Josué tomó alguna decisión sin consultar a Dios y con buena intención tomó una decisión mala. Yo creo que es lo que ocurrió con Gedeón aquí. Con buena intención hizo algo que no fue bueno. Al final hizo tropezar a Gedeón, dice, y a su casa. Y vamos a ver lo que pasa con los hijos de Gedeón después. Pero Israel, en vez de adorar a Dios, que es el que les dio la victoria, y fue el propósito de toda esta victoria, en vez de eso, se fueron y dice, se prostituyeron, o sea, reemplazaron a Dios con este efod. 28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. La derrota fue absoluta. Reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Hubo paz general en Israel por 40 años después de todo esto. Eso es tremendo. Y Dios dio una victoria increíble. Y esto es casi exactamente lo que vimos con Ahod antes, con Barak antes, los otros jueces que hemos visto que Dios levantó y libraron a los judíos, trajeron un tiempo de paz, porque eliminaron el problema, lo que fue el castigo de Dios por el pecado de los judíos, eliminaron ese castigo y hubo paz un tiempo, pero con la paz, ¿qué pasa? Se extraviaron una vez más el pueblo. Dice, luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Esto es... creo que es Gedeón. Creo que es otro nombre para Gedeón, si no recuerdo mal, el 30. Dice, y tuvo Gedeón 70 hijos. Ahora no me acuerdo que si Jorobal es Gedeón o su hijo, perdón. Pero dice, Gedeón tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Eso también sabemos que estuvo mal. Eso era típico de un rey. Bien, aunque Gedeón no quiso el manto de rey, al parecer, lo que fueron sus intenciones al principio no es lo que terminó ocurriendo. Y Gedeón, quizás un poco en contra de su voluntad al principio, pero se convirtió en una persona reverenciada del pueblo. Y vivió una vida de lujo, y demasiado lujo seguramente, por sus hazañas en el plan de Dios. Recuerda, Gedeón era el peón de Dios. Gedeón era el que usó Dios para dar la victoria. Él no fue el que dio la victoria, ¿no? Pero Gedeón se relajó. Se podría decir, se sentó y se hizo gordo. Tuvo un montón de mujeres, un montón de hijos. Dice, y también su concubina que estaba en Siquem. Y fíjate lo lejos que está Siquem. A ver, su concubina está aquí en Siquem, lejos. Esto nos habla otra vez de la influencia grande que tenía Gedeón.
su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces, un hijo de Gedeón por una concubina fuera del matrimonio. Bien, esto obviamente pecado. No hay ninguna excusa por lo que está haciendo aquí Gedeón. Bien, esto es pecado sencillamente. Pasión, actuando según la carne. Bien. Tuvo un hijo, se llama Abimelech, y Abimelech va a ser importante en el resto de la historia. Dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Otra vez aquí Ofra. Pero aconteció, cuando murió Gedeón, que los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Una vez más se repitió el ciclo, y esto es de los versículos súper tristes del libro de Jueces, ¿no? Habían visto los milagros, habían visto lo que hizo Dios, y no importó nada. Volvieron al pecado. Y volvieron a adorar a dioses falsos, siguiendo los deseos de su carne, como había ocurrido tantas veces. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Dios había hecho cosas tremendas. Les había librado de una forma milagrosa, espectacular, o sea, una cosa increíble, y no importó, no sirvió de nada, porque el pueblo siguió haciendo el mal. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal. Esto es el cual es Gedeón. Esa era la duda que tenía antes, ¿no? Si que era Gedeón. Conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Gedeón, al fin y al cabo, es una persona que había sido usado grandemente por Dios. Y no lo recordaron los judíos. Muy poca memoria tuvieron, y una vez más volvieron al ciclo de pecado, y todo el libro de Jueces es esto, ¿no? Todo el libro es ver victoria tremenda y después caída, decadencia total de los judíos. Y así termina el capítulo. Termina en nota muy triste, muy baja. Bien, el pueblo, después de las hazañas de Dios, después de ver cosas tremendas, vuelve exactamente al mismo pecado de siempre. Bien, y ahí terminamos la historia para hoy. Recordatorio tremendo de la facilidad que tenemos para olvidar lo que Dios hace. Dios, y tantas veces pasa, ¿no? Dios le salva a una persona ve, Dios está haciendo cambios en mi vida, está haciendo cosas tremendas, y por un tiempo está, pues como si estuviese en fuego, por decirlo así, por Dios, ¿no? Está queriendo hacer todo. Agradecido, queriendo amar a Dios y todo, y se pierde eso tan fácilmente porque nos olvidamos de lo que ha hecho Dios. Es lo que ocurrió en Israel, lo mismo que ocurre con nosotros. Recordemos que Dios es el que da victoria y Dios es el que puede ayudar, y no abandonemos el camino de Dios. Bien, y ahí termina la historia, vamos a dejarlo así. Es el capítulo 8 de Jueces. Y si Dios quiere, la semana que viene continuaremos. Bien.